Ya estamos aquí. Temoris Greco, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, Julio. Temor y saludos también. Igualmente, gracias a los dos, gracias por estar aquí. La semana pasada comenzamos con Arturo Rodríguez, hoy Arnoldo nos tocaría comenzar estas rondas de preguntas y participaciones en las cuales hoy tenemos muchos temas realmente, pero Arnoldo Cuellar, vamos avanzando en algunos de ellos. Ay, ¿cómo vas viendo el tema de Amparo Casar, de el expediente develado por el gobierno federal y sobre todo las reacciones que se han ido dando a estas alturas, desplegados, reacciones muy apasionadas de parte de algunos periodistas intelectuales? ¿Qué opinas, Arnoldo? Bueno, pues mira, me parece el tono que prevalece en la recta final de una campaña política en la que todo se ha situado en el marco de una enorme disputa yo ya no sé si decir que por la nación, pero sí por los privilegios que tienen que ver estar cerca del poder. O sea, un enorme segmento enorme, no tanto en términos, digamos, de población, pero sí por su peso político, por lo que han venido haciendo en el pasado, por su influencia, por cómo han manejado los espacios de influencia política, pues está decidido a dar una batalla. Han encontrado en esta posibilidad, han encontrado en Xóchitl Gálvez pues la posibilidad de brincar el desprestigio de los partidos políticos. Han resuelto de alguna manera, y si pensamos con frialdad política, pues aquí ha ocurrido un asunto de eficacia, ¿no? Porque viéndose perdidos, viéndose desarticulados, lograron rearmar un ejército con lo que pudieron y están dando una batalla que, aunque no se refleja en este momento en votos, sí se refleja en el marco de la opinión publicada y de todos estos grupos que conocemos de influencia política. Pero a mí me parece que del otro lado, del lado del presidente de la República y de su movimiento y de su intención de transformar a México, pues están en la misma lógica, ¿no? O sea, ya no sé quién empezó esto. Cuando empieza una batalla ya no sabes quién tuvo la culpa originalmente, ¿no? Pero se lanzaron con todo, a una radicalización. ¿Qué pasa? Pues lo primero que nada es que en una guerra pues sufre la verdad, ¿no? Y sufre además la realidad, porque ya no importa mucho lo que está pasando, tú lo que quieres es ganar y apropiarte del tema, y ya cuando ganes verás cómo le haces para ver con los restos de lo que quedó, tratar de reorganizarte. Estarás mejor si ganas que si pierdes, es lo que piensas, ¿no? Y estamos enzarzados en eso. Yo veo que además buena parte de la sociedad mexicana, de la que no está en esta batalla inicialmente, y van a acusarme aquí de mi recurrente referencia a lo que pasa en la capital del país. Ya no quiero ser políticamente incorrecto y hablar de chilangocentrismo, comillas, etcétera, sino decir que una cosa es la temperatura de lo que pasa ahí con estos periódicos, estas estaciones de radio y todo, y otra lo que está pasando en otras partes, ¿no? Y en otras partes lo que está ocurriendo es que hay problemas reales. Hoy a la Ciudad de México le cayó de pronto el tema de que hay un problema con el agua en ciertas zonas de la ciudad, pero en otras regiones del país ha habido problemas con el agua hace mucho tiempo. Y tenemos un gobierno de la República que se ha distraído mucho en estas batallas y en estas confrontaciones en buena medida ideológicas, en una oposición inexistente en muchos estados, en gobiernos estatales sumamente débiles, porque de por sí ya en la vieja República Priista eran débiles y no se ha logrado hacer nada ahí. Y entonces todos estamos reducidos a esta enorme batalla de opiniones, Julio, donde sí, a ver, yo no tengo ninguna duda de un abuso de poder y de influencia de la señora Casar cuando era una poderosa funcionaria a la que Santiago Krill le entregó su coordinación de asesores y le hacía muchísimo caso para generar ahí un tráfico de influencia que la favoreciera. Pero debe ser un caso entre miles, o quizás más, los hijos de Marta Sagún, etcétera, 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 ¿no? Que hoy están muy activos en política, por cierto, en Guanajuato. Eh,
¿Por qué elegir ese? Bueno, pues lo elige López Obrador un poco por esta lógica de estar golpeando donde duele, Mexicanos contra la Corrupción, el libro de María Amparo Casar, y no deja de haber ahí un oportunismo, una discriminación. Al final del día no se está resolviendo el tráfico de influencias, ni la corrupción, ni hay instituciones sólidas que le estén entrando a ese tema. Muy probablemente sigue existiendo el día de hoy, sean beneficiarios ahora militantes de la nueva burocracia poderosa de la Cuarta Transformación, y no estamos yendo a los problemas de fondo, y estamos viviendo del escándalo, escándalo tras escándalo, nadie tiene razón, todos son culpables, pero este es el tono que va a privar de aquí al 2 de junio. Sí. ¿Y qué va a pasar después? Porque después habría que entrarle a algunos de estos problemas. O nos vamos a olvidar de todo y luego unas comisioncitas como la que pasó con Pemex Gate y amigos de Fox, que fueron grandes escándalos en su momento, que hubo una transición, que el PRI perdió el poder, y luego todos se sentaron en una mesa y se cambiaron sus delitos unos por otros y dejaron las cosas tal cual. Me parece que tendríamos un poco que estar volteando a ver eso. Bueno, yo creo que si Pemex al día siguiente de la toma de posesión en 2018 de los nuevos responsables hubiese sacado una lista de los funcionarios privilegiados con este tipo de prebendas, que sería enorme, y la hubiera presentado en las instancias correspondientes, si por ejemplo la Secretaría de la Gestión Pública no hubiese pasado lo que pasó, todo el mundo le apostaba muchísimo a su primera titular, Irmeréndira Sandoval, que terminó enredándose en una grilla muy menor de política regional y fracasando en lo que debería ser una de las instancias fundamentales para el combate a la corrupción en la Cuarta Transformación. Ahí podríamos estar hablando de que avanzamos un poco, aunque sea un camino largo, aunque sea poco a poco lo que tendría que ir ocurriendo, pero aquí lo dejo de momento porque creo que ya me extendí demasiado y a lo mejor ni te respondí. Bien, Arnoldo, ya estaba ardiendo el chat. ¿Y dónde está Arturo? ¿A qué hora llega Arturo? Y no sé cuántos elogios a Arturo, que ya está aquí con nosotros. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes. No, también de que no, ni es objetivo el Arturo. De todo. Es que a mí me dijeron que a la entrada de la escuela estabas pidiendo tus chicharrones y no te los daban con salsa y tú querías, por eso te tardaste, no te hagas, Arturo. Sí, ¿verdad? Ándale, ¿cómo están? Ándale. Buenas tardes. Bien, Arturo, buenas tardes. ¿Tú cómo estás? Llegaste apenas que acababa de empezar Arnoldo Cuellar, pero no pudimos meter la imagen en ese momento. Lo que no podemos es meterlo en cintura para que llegue a tiempo. Arturo. Es que son hiperpuntuales. Me entretuve 2 minutitos aquí conectando los cables y ya estabas disertando ampliamente sobre la democracia de este país y de la República. Pero bueno, aquí estamos puestísimos. Bien, Arturo, gracias, bienvenido. Temoris Greco, sobre el tema Amparo Casar, investigaciones, revelaciones, violaciones de la protección de datos personales, el tema mayor de la corrupción. ¿Cómo vas viendo el tema, Temoris? Oye, fíjate que alguien en el chat decía que parecía que estaba enojado con Arnoldo. No estaba enojado con Arnoldo, tenía problemas para controlar varias funciones de la computadora y ya estaba intentando hacer rápidamente antes de que empiece a hacer ruido. Mira, sí, justamente. Dulce Bretón dice, Temoris, hola, ¿estás enojado con Arnoldo? Vaya pregunta, me pareció que es así. Ya di la verdad, Temoris, todo lo que hay fuera de cámara. Hay algo de eso porque hace mucho que no me invita al Covadonga. Ay, no, lo que pasa es que no vienes, pero además, Dulce, no, a mí me interesa quedar bien con Arnoldo, ya ves, cuando venga la nave espacial a rescatarnos, pues yo quiero lugar ahí. Claro, y quién sabe. ¿Quién nos lo va a conseguir? Así es, así es. Oye, los helicópteros saliendo de la embajada americana en Saigón. O los C-130, los aviones saliendo de Kabul, de Afganistán. Yo quiero ir adentro, no en las ruedas del avión. Ya ves lo que le pasa a la gente cuando se va por ahí. Pero... Temoris, ¿qué nos dices sobre este tema Amparo Casar y conexos? Mira, hay dos ángulos aquí, a mí me parece, principales. Por un lado, que nuevamente se revelan expedientes y lo hemos dicho con
O sea, independientemente de cómo, de la opinión que tengamos sobre ciertas personas, también lo dijimos cuando cuando se revelaron cuando el presidente reveló los datos fiscales de Carlos Loret de Mola, cuando lo han hecho con otra gente. Estos son abusos de poder y no hemos buscado un cambio democrático para que el poder siga actuando de esa forma. La demanda que ha anunciado o el proceso que ha anunciado el INAI, pues no sabemos a qué va a llegar, seguramente no llegará a mucho, porque hay como varias lagunas y huecos ahí que tendría que aclararlo un abogado, pero el presidencia tiene cómo ampararse ante el procedimiento que inicia el INAI por el lado de que aquellos casos vinculados con la corrupción, pues no deberían poder reservarse, pero también ese expediente se pone a disposición del público, por ejemplo, sin testar un montón de datos privados exhibidos ahí, y en todo caso, aun cuando puedan defenderlo ante un juez, si es que se llega a ese nivel, pues está el tema de abrir flancos, de abrir flancos al ataque justamente cuando está todo esto tan caliente. Y también cuando se trata de proteger el proceso electoral en lo general ante las impugnaciones, ante el lawfare. Entonces, a mí me parece que es un abuso innecesario y que en todo caso es abrir flancos también sin necesidad. O sea, como siempre, el gran Juanga diría, pero qué necesidad. Eso es por un lado. Por el otro, me parece increíble que se muestre la hipocresía de tanta gente que está supuestamente cazando la corrupción y que ha sido pues parte de esta corrupción. A mí me parece que María Amparo Casar no tiene en serio cara al momento de salir a decir que no sabía en qué había quedado el caso de su marido, que no tiene cara al decir que ahora se viene a enterar que quedó como suicidio, que de pronto, que ahora, o sea, pasan 20 años y de pronto, ¿cómo es que nunca se enteró que siempre había sido ese caso tratado y que había sido cerrado como un caso de suicidio? No de un asesinato, no de un accidente, sino un suicidio. O sea, creo que está clarísimo que María Amparo Casar está hasta acá en un tema de corrupción, de manipulación, de la muerte de su marido, que además, o sea, como fue explicado esta mañana en la mañanera, pues en donde tal parece que el marido entró a Pemex con la idea de dejar pues a su familia, digamos, bien cuidada. Quién sabe por qué se suicidó, quién sabe en qué clase de conflicto interno estaría él, que ya no quería vivir. Es una decisión personal, respetable en su caso, aunque no podamos compartirla quizás, pero él estuvo pidiendo créditos costosísimos para el país, créditos que nunca fueron pagados, y sobre todo dejar estos seguros y esta pensión de la cual la señora María Amparo Casar se ha beneficiado durante 20 años y su familia en Ujú. general de manera irregular. Salen de inmediato los amigos o los asociados del sector político al que pertenece María Amparo Casar con esta carta abierta. Y tú ves los nombres, y es así, o sea, yo ya me imagino que hay una especie de machote con nombres que son en lugar de los abajo firmantes, son los siempre firmantes. Siempre son los mismos. Aguilar Camín, de Mauleón, Krause, siempre es el mismo grupo. Entonces yo creo que nada más, o sea, tiene sus nombres y una casilla y nada más es cuestión de, oye, ya firmó de Mauleón, sí, ya firmó, Tach o Palomita. O sea, siempre son los mismos. Y que salen a hacer, pues, a acuerparse entre ellos mismos en cada ocasión en que se necesita, independientemente de que sea un caso tan evidente de abuso, como es el de esa señora que es, pues, la que dirige
Mexicanos contra la corrupción y la Ujú. impunidad. Entonces, Bien, pues bueno, pues es penoso que lo lleven por ahí, es sí, parte de esta guerra electoral, pero es una guerra en donde María Amparo Casar no tiene cara, o sea, ella debería haber, sí. o sea, si quiere que tenga credibilidad su agrupación Mexicanos contra la corrupción, ya dañada por Claudia X Sí, González, pues debería renunciar a dirigirla y quedarse calladita. Y en el mejor de los casos, devolver el claro. dinero que ha salido de nuestros impuestos. Muy bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, antes de pedirte tu opinión sobre este tema de Amparo Casar y demás, déjame compartir estos tweets que están llegando y que son bastante especiales. Mira, Sandoval, bueno, el versacruzano, dice, sé que mi opinión no brilla tanto para convenirte, pero quiero sugerirte que antes de a otra sección irte, no anuncies la cortinilla. Órale, gracias. Recomendaciones de buena conducción aquí de los programas en verso. Gracias, Versacruzano, y tiene razón usted. Voy a tratar de tomar en cuenta ese consejo. Sandovala dice, me encantan las participaciones de Arnoldo Cuellar en Julio Astillero. Deberíamos organizar una rifa para cenar con Arnoldo. ¿Quién está de acuerdo? Ándale, ahora una No, pues yo digo rifa que para... mejor que rifemos a Arnoldo, así, ahí sí nos hacemos Ya, ricos. totalmente, ¿verdad? Es lo que yo Sí. digo. Arnoldo, te No, sacrificas, no tienes soy que yo, Arnoldo. sacrificarte por la causa. Tienes tu micrófono cerrado. Digo que dono la lana para Astillero. Eso, no, hombre, ya estuvo. Ese es el sacrificio. Arturo Para pasarle a Rodríguez. Telemundo. Sí, sí. Arturo, por favor, tu opinión sobre este tema de Amparo Casar y conexos. Bueno, yo creo que ustedes han hecho ya una disección más o menos amplia del caso. Y ciertamente creo que hay eh, pues un tufo eh, autoritario por el poder desproporcionado que representa un presidente y un aparato de Estado frente a una mujer que aún estando al servicio de una asociación civil que tiene como fondo y como forma de funcionamiento la aportación de importantes grupos, es decir, económicos, es decir, ser una operadora de un grupo de magnates que se oponen al gobierno, eh, creo que es un poder desproporcionado el de un aparato estatal frente a una ciudadana. No es la primera vez, o sea, esto no ocurre exclusivamente con el caso de presidente López Obrador. Yo creo que los presidentes cuando han sentido o han percibido eh, una posición crítica, pues van a buscar siempre a través de su aparato gigantesco de investigación y de difusión para la comunicación, los pues cadáveres en el closet que pueda tener la persona que está resultándole incómoda al presidente, en este caso al presidente López Obrador, en el pasado pues a otros gobernantes. Pero creo que con todo y lo irregular que pueda ser, pues bien pudieran haber iniciado un proceso legal, no sé si por la vía administrativa, civil o inclusive penal, y ya, pero al mediatizarlo, pues hay un aplastamiento de una persona que se está perfilando ya ante un sector de la opinión pública que naturalmente es opositor o que no simpatiza con el gobierno de la República y ante una comunidad internacional que naturalmente pues observa este poder desmedido de una académica en una ONG frente a un aparato de Estado poderosísimo. Entonces, creo que en mi perspectiva hay un exceso en el gobierno de la República en estas revelaciones de datos personales
que tienen pues reacciones institucionales que son, creo que, muy menores, porque a final de cuentas el INAI sale con su posicionamiento, pero evidentemente el cálculo del gobierno de la República está hecho en el sentido de que pues el INAI puede decir misa y quien quiera, porque pues ellos tienen el poder para decir lo que tienen que decir de quienes les resultan incómodos, justificadamente, y lo digo así, ¿verdad? Posiblemente sea justificado que se esté hablando de tantas irregularidades en el caso de Mario Amparo Casar, pero me parece que es un poder desmedido para el caso que nos ocupa. Bien, gracias Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿qué pensar sobre este tema pues tan peculiar, tan sorpresivo, tan inesperado, de que la Marea Rosa termina invitando a Xóchitl Gálvez y a Santiago Taboada a participar en la marcha o en la concentración en el Zócalo del próximo 19 de este mes, justamente a unas horas del tercer y último debate presidencial? ¿Qué piensas de esa sorpresiva evolución de la Marea Rosa, Arnoldo? Que no es sorpresiva para nada, ¿no? Pues sí, digo, Que ya lo habíamos estado aquí. Sí, yo sé el sarcasmo, ¿no? Mira, nada más brevemente también sobre el tema Casar. Quizá lo que no se vale es la falta de elegancia, ¿no? Del presidente. O sea, se puede pelear, se puede ir, se puede defenderse y puede señalar cosas, pero yo creo que hay formas de hacerlo y que la presidencia de la República estaría obligada a cierto decoro. Y nada más, pues recordar aquella vieja sentencia que Reyes Heroles le endilgó a Echeverría con muy nefastas consecuencias para él después, de que pues, no afectes de palabra a quien no piensas, contra quien no piensas proceder de hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, si esto no va a ir a los tribunales y a donde tendría que ir para suspender el beneficio, incluso para recuperar el dinero público, pues sí parece que es parte de este baile electoral donde, pues, entre narcocandidatas y defraudadoras, etcétera, se está discutiendo todo menos los asuntos relevantes. Bueno, es parte del atrincheramiento el tema de la Marea Rosa. Te digo que han armado de alguna manera sus estrategias con mucho terreno que les ha dejado el presidente. Si esto fuera fútbol americano, ya estaríamos lamentando cómo el presidente no se gasta el tiempo y cómo les deja el balón en la yarda 50 y cómo permite que se le acerquen al territorio de gol de campo. O sea, yo creo que esta oposición que hoy tenemos no hubiese tenido tantas maneras de confrontar ideológicamente a la Cuarta Transformación si el presidente no se hubiera empeñado en ciertas batallas que eran obsesiones personales, ¿no? Y una de ellas fue el INE. El INE tiene muchísimos defectos, pero un poco al igual que lo que planteó hoy Claudia, que seguramente nos meteremos en ese tema más adelante, Julio, una reforma a fondo de una institución de esa naturaleza no se puede hacer más que consensando, y consensando no quiere decir poner a todos de acuerdo, quiere decir en lo fundamental llegar a un piso, ceder un poco todos y avanzar en lo que se pueda. ¿Qué ha pasado con las reformas anteriores del INE? Que ha habido esta mala fe de los partidos políticos de generar espacios para sus propios proyectos, para su beneficio, para introducir a sus cercanos, a sus personeros y tener adentro una capacidad de cabildeo, ¿no? Eso es algo que tendría que ser erradicado, regresar a esta instancia, si es que alguna vez la tuvo, a un espacio muchísimo más ciudadano. Y creo que es una batalla ganable, porque esta oposición, que justamente sale a defender al INE, no tendría por qué oponerse a eso, ¿no? Entiendo que es muy difícil encontrar ciudadanos químicamente puros, pero ha de haber gentes con decoro también, repitiendo esta palabra, que no se entreguen a ningún lado y que tengan cierta capacidad administrativa para manejar ese monstruo, ¿no? Y para que lo lleven a mejor puerto y para que no pretendan los salarios de fantasía que se han autoasignado sus anteriores responsables. Pero no se pudo, el presidente los colocó de aquel lado y eso le dio oxígeno a esta oposición. Fue la primera vez que lograron una movilización de cierta magnitud, que lograron un aglutinamiento
Y aunque no se refleje, y vuelvo al tema, en un crecimiento de sus expectativas electorales, porque, vuelvo al tema, lo que pasa en la Ciudad de México no está pasando en el resto del país, pues de alguna manera ganan esos foros y son escuchados y seguramente impresionan a los embajadores de otros países y seguramente a la prensa internacional también, ¿no? Y van hilvanando sus pequeñas victorias que los mantienen vivos, pues de cara a la elección que viene. Y ahí siento que también la arrogancia que de repente muestra la candidata Sheinbaum, como esto que dijo ayer, de que ya era un trámite la elección, cosa que me parece absolutamente innecesaria y antidemocrática, porque que la gente vaya a votar no es de ninguna manera un trámite, viendo que hay países donde eso no se puede hacer y que en el propio México durante largas décadas eso fue un ejercicio que sí fue un trámite nada más, que se recuperó para los ciudadanos. Me parece ahí lamentable esa digresión, ¿no? Esa arrogancia. Pero les han dado esa posibilidad de defenderse y ahí se mantendrán vivos, viene el otro debate y vamos a llegar a una elección tensa, junto con el tema del intento de litigio del resultado y de problematización de la cancha dispareja que le han llamado. Son escenarios que se vienen construyendo, ¿no? Claro. Bien, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema de la Marcha Rosa de venida en una concentración con Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada como protagonistas principales? Temoris. Pues o sea, es muy raro, ¿no? Hoy Reforma anuncia esto como si fuera una sorpresa, así como que, wow, de pronto, así la marea rosa, la llaman marea rosa, que viene a apoyar a Xochitl, pues como si no fuera algo que todo el mundo ya sabía que iba a pasar, bueno, que ya había pasado, de hecho. O sea, la gente a la que menciona Reforma, esas organizaciones, el llamado FRESIN, el Frente Cívico Nacional, y otros, son los mismos que organizaron el Yo defiendo al INE diciendo somos apartidistas, pues a ver quiénes creían. Los mismos que abiertamente convocaron a formar un frente opositor ciudadano, los mismos que fueron maltratados por los partidos políticos que no les dieron candidaturas, que no los pelaron en la toma de decisiones. O sea, bueno, que los ignoraron. Y los mismos que ahora anuncian lo que ya todos sabían, todos ellos, aquellos, los de un lado, los del otro, pues como si fuera una novedad. Entonces, pues bueno, sí, utilizaron el INE o eso es como una plataforma política para tratar de crear una oferta electoral, de movilizar a la gente. Yo estoy de acuerdo con Arnoldo en lo que dice que innecesariamente el presidente pues abrió un flanco de movilización en una oposición que carecía de narrativas. Entonces le dio la defensa del INE. Y ahí vimos estos videos de gente que decía que venía a defender su credencial de elector porque no quería que se la quitaran, ¿no? O sea, como si, bueno, pues nadie se las iba a quitar. Pero bueno, se creó ese flanco, lo han utilizado hasta donde han podido y lo intentarán usar otra vez este 19 de mayo. Vamos a ver de qué les sirve. Yo creo que no mucho, pero Bien, Temoris. Gracias, Arturo Rodríguez. Todos sabíamos, señalábamos esa construcción política de la Marea Rosa que tenía desde luego en el fondo el apoyo a las candidaturas de la coalición PRI-PAN-PRD, pero ahora lo hacen ya de manera explícita. ¿Te parece que es una manera fraudulenta de ir construyendo un proceso finalmente de apoyo electoral? ¿O es un proceso natural en el cual se van decantando las cosas hasta llegar a ese nivel? Y no sé si incluso puede haber una responsabilidad electoral por el uso del color rosa INE en una concentración que ya tendrá una connotación partidista el 19 de mayo y que tendrá una incidencia incluso de inducción del voto hasta en términos cromáticos, Arturo. Sí, mira, yo desconozco la normatividad electoral, pero en ese sentido, en esta materia concretamente, porque además creo que es algo que no está en el imaginario o en la esfera de análisis tradicional.
O sea, quiero decir con esto, no conozco cuál es la norma, pero sí considero que toda norma parte del sentido común y del deber ser, que es esta axiomática de todo estudioso del derecho. Y me parece que por sentido común y por deber ser, hay una lógica bajo la que los partidos se registran ante la autoridad electoral y en ese registro vienen explicitados su logotipo y sus colores, inclusive como parte de uno de los requisitos que tienen que cumplirse en la redacción de sus estatutos como partido político. Y que a la hora de ir en una coalición, pues esos colores se pueden fusionar o se pueden presentar de diferente manera sin que pues se altere el reconocimiento que el ciudadano tiene sobre las diferentes siglas y alternativas políticas. Tomar el color del INE y concatenar, o luego me han regañado en otros chats por decir concatenar, pero establecer una relación entre una oferta político-electoral y la institucionalidad electoral que se supone neutra, creo que es un despropósito, creo que debe tener algún tipo de prohibición o de obligación de no hacer jurídicamente con una natural sanción o una consecuente sanción por realizarlo. Pero en caso de que la normatividad no lo contemple, sí hay una parte que tiene que ver con la moralidad política que a estas alturas parece ya no interesarles tanto en una acción, en un accionar y en una serie de movimientos desesperados por conseguir ya no ganar la elección, mejorar un poquito su posicionamiento, porque aunque se ve mal que Claudia Sheinbaum lo diga, yo también creo, o sea, se ve mal que lo diga la candidata, pero yo también creo que la elección es prácticamente un trámite, que Claudia Sheinbaum va a ganar y va a ganar con un margen amplio de votos. Y por lo tanto considero que es parte de una serie de acciones desesperadas que intentan mejorar un poquito el posicionamiento para que la derrota no sea tan abrumadora para los tres partidos políticos, porque en el contexto electoral vigente, yo creo que existe una gran posibilidad de que el PRD por sí mismo no alcance ni siquiera la votación elemental para poder mantener el registro, o que el PRI se esté jugando una disminución a menos de 2 dígitos de la votación, lo cual lo pondría yo creo que en una ruta irremediable de extinción. Entonces, ante un panorama como ese, ante el fracaso que les resultó la elección de su candidata presidencial, ante la imposibilidad de construir una narrativa que sea suficientemente atractiva para los ciudadanos en oposición al proyecto dominante que actualmente es gobierno y que pretende y parece ser seguirá siendo la opción de gobierno, pues toman este tipo de decisiones que me parecen sumamente desafortunadas, políticamente inmorales y estratégicamente fallidas, como ha ocurrido en días recientes con otras temáticas, ¿no? Con otras acciones, por ejemplo, la de las encuestas, ¿no? Decir, ya salió una encuesta y vamos ganando, pues evidentemente la forma en la que eso ocurre lleva a todos a la desconfianza. El primer aspecto de un acto de propaganda electoral lo enseña la mercadotecnia política y la política simbólica, es que todo mensaje sea verificable. Cuando tú haces un acto de propaganda, tiene que ser un acto de propaganda verificable.
y el caso de las encuestas no lo era. Fue un desatino tremendo salir después del debate a decir, ahora sí vamos arriba, porque nadie se la cree o muy pocos se la creen. Entonces, hay son varias las acciones que considero erráticas en un momento de desesperación a 3 semanas de las elecciones y ante un panorama desolador para los partidos que van en coalición opositora. Bien, gracias Arturo. Son las 2 de la tarde con 36 minutos. Antes de que se nos consuma el tiempo disponible para esta mesa, voy a ir preguntándoles incluso de diferentes temas para ir abordando varios de los que tenemos aquí. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas respecto a las acciones que está realizando la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en México? Específicamente, hoy habrá a las 8 de la noche un rezo masivo del Rosario. Lo convoca la Arquidiócesis Primada de México, que como sabemos, no es formalmente, no es que tenga una supremacía sobre las demás arquidiócesis, pero es la primada, la que está en la Ciudad de México. Están organizando este rezo masivo hablando de que es un rezo por la paz mundial, pero aterrizado a la violencia política y electoral en México. ¿Qué opinas de esas acciones de la Iglesia Católica en este momento electoral, Arnoldo? Mira, dice Maribel López, ya no le preguntes a Arnoldo, Julio, sea lo que sea, te va a decir que AMLO tiene la culpa y que eso pasa desde hace mucho tiempo en Guanajuato. O sea, ya te tienen bien medido, Arnoldo. Bueno, antes pasamos. empezar, Muris, por favor, entonces tú responde a qué. No. Arnoldo, adelante. Antes de pasar a tu pregunta, nada más déjame discrepar con Arturo, además de con Claudia, porque yo no creo que la elección deba ser un trámite. Trámite cuando López Portillo fue candidato único. Y creo que este país ha batallado mucho para conseguir, Ya te están hablando ahí para establecer correcciones y demás, Arnoldo. Acá mi webmaster, espero que no sepa decirme que se cayó la página. No, este país ha batallado mucho para que el voto sea significativo, para conformar sus cámaras, la construcción de la representación proporcional para darle espacios a fuerzas políticas que no tenían recursos de ninguna manera de enfrentarse al PRI. Queremos saber cómo quedan las cámaras, queremos saber qué pasa en estados como Guanajuato, Yucatán, la Ciudad de México. Yo creo que de ninguna manera podemos minimizar ese hecho. Yo sí voy a ir emocionado a votar aquí en Guanajuato, aunque mi colonia es de las más panistas de León, según vi en el mapa que publicó N+. Pero pues digo, no me parece que debamos... las palabras importan, pues, ¿no? Y entonces eso es lo que quiero decir. Es un trámite porque hay que ir, pero es un trámite muy importante para un país que quiere seguir avanzando, ¿no? Y que quiere que sus fuerzas políticas maduren y que además los ciudadanos podamos hacer algo con ellas, censurándolas o apoyándolas mediante el voto, que es la manera que tenemos, además de la opinión pública en general, ¿no? A ver, pidámosle a Arturo Rodríguez para alusiones personales, o ahí queda el pleito, Arturo. Ahí muere. No voy a caer en provocaciones. Eso, bien hecho, bien hecho. Arnoldo, sobre la Iglesia y su incidencia electoral. Veo un doble asunto, ¿no? Ante un papel cada vez más intrascendente en política, creo que también están tratando de entrar a los temas y de querer volver a tener un protagonismo que no tenían hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque eran, los asociados del PRI, absolutamente ajenos a lo que, incluso cuando el panismo creció electoralmente, ¿no? Entonces, aparte de que no importa mucho lo que hagan, hay misas para que llueva y tampoco llueve. Ojalá en el ejercicio que van a hacer también traigan el tema de la gravísima situación en Palestina, ¿no? Y también pidan por los refugiados de Gaza, etcétera. Pero, bueno, me parece un intento, primero también por distraer del escándalo de su obispo en Guerrero, que sí los puso en un serio predicamento, y luego pues tratar de echar toda la carne al asador. O sea, es la marea rosa, es la misa, es todo lo que circula en las redes sociales con mentiras y noticias falsas en el sentido de que la 4T quiere cerrar iglesias, etcétera, porque están en esta angustia final de ver cómo está fracasando el intento de construir una oposición en la cuestión realmente importante, en esa que no es un trámite, que es la votación que se viene, y
van a hacer todo lo posible, van a bombardear con todo de aquí al 2 de junio, esperando ahora sí que un milagro, ¿no? Pero pues los milagros no ocurren de otra manera, no son precisamente eso, y además creo que la iglesia mexicana está pues igual un poco cerca de los Estados Unidos y lejos de Dios, ¿no? Me imagino, parafraseando, ya no me acuerdo a quién dijo eso, porque hay varios referencias a quién fue el autor de esa frase que también le atribuyen a Porfirio Díaz, ¿no? Así es, así es. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, em, dentro de las varias cosas que están en este momento, está la pretensión de que se editen las conferencias mañaneras de prensa. Y el presidente de la República ha dicho, pues que es imposible y que bueno, es que están en vivo y están produciéndose de esa manera. Pero en el fondo, las mañaneras de prensa en el litigio y en la discusión. ¿Qué opinas, Temoris? Bueno, o sea, pues, creo que no es, o sea, a ver, el fondo efectivamente no es si se pueden editar, ¿no? Es las mañaneras como instrumento, en este caso del presidente, para evitar la mediación de los poderes fácticos. O sea, tradicionalmente la forma en que se podía comunicar el poder político con la población, pues era a través de la tele. Y la tele tenía ese poder como para inflar o invisibilizar a un político, a una fuerza política, a una causa o las acciones de gobiernos. En otros países, sobre todo, mientras se ha hecho más ríspido el combate que hay entre el establishment y las élites tradicionales y la izquierda por un lado, y por otro lado la extrema derecha emergente, pues el papel de los medios de comunicación también se ha hecho más obvio y radical. Lo vimos y esto los colegas de la base pues se han esforzado por señalarlo. Lo hemos visto en España como la ausencia de medios de comunicación públicos sólidos, porque el Partido Socialista le entregó el control de Televisión Española al PP, o sea, a la derecha, y también, y sobre todo de los privados, pues ha servido para invisibilizar los éxitos que ha tenido, los avances que ha tenido el gobierno socialista en España, y por lo mismo ha movilizado más al sector de las derechas. En México podría pasar lo mismo, están las mañaneras. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar después? Porque, pues, efectivamente, Andrés Manuel López Obrador está como pez en el agua con su mañanera, pero eso no es, esa habilidad no es necesariamente extensiva a todas las figuras que hay en el obradorismo. Creo que es muy difícil, es muy desgastante, 2 horas diarias, 3 horas al día de confrontación y de rollo también de confrontación con la prensa. Entonces, cuando cerraron Notimex con la idea de que con las mañaneras era suficiente, bueno, después de este proceso de desgaste tan terrible conducido por San Juan Martínez, pues no es que el Estado mexicano no necesite de medios públicos importantes y sostenidos. Salinas Pliego sigue teniendo una enorme incidencia política gracias a que millones de personas siguen de alguna forma informándose o desinformándose a través de Televisión Azteca. Entonces sí hace falta la creación de medios públicos y medios privados de izquierda o medios sociales de izquierda que sean capaces de enfrentar el poder de la derecha mediática, que es la derecha que ocupa casi todo el espectro. Pero se ha descuidado eso, no se ha aprovechado el paso del obradorismo por el gobierno para crear esas alternativas, porque no son solo medios públicos, también es esos medios alternativos que deberían erigirse como barrera ante la desinformación que se promueve desde Televisión Azteca, Televisa, Imagen y las radios privadas y muchos medios impresos también privados. Bien, gracias. Vamos sobre otro
tema con Arturo Rodríguez. Arturo, el presidente de la República ha respondido al Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia, Protección de Datos, que acepta el reto de lo que pueda haber un castigo, una indagación que por oficio está realizando el INAI, por lo que ha declarado o se ha develado por parte del gobierno federal en el caso Amparo Casar. Pero dice el presidente que tiene muchas cosas que probarles a los del INAI. No sé qué opines, Arturo, pero pareciera que con este episodio de Amparo Casar, de velación de datos protegidos, el presidente de la República le da un severo descontón y desconocimiento y descalificación al INAI, que me parece que va a ser difícil que se levante y se reponga. ¿Qué opinas, Arturo? Sí, estoy de acuerdo contigo, como también estoy en la idea de que más allá de la coyuntura, hay una necesidad indiscutible de valorar la protección de datos personales. O sea, hay muchos ejemplos. Yo creo que quienes fuimos objeto, por ejemplo, del caso Pegasus, el sexenio pasado, pues nos quedamos siempre con una expectativa incumplida del INAI en su aspecto de protección de datos personales, pues llevara a acceder un poco a la justicia que representaba esa violación de datos personales masiva que se dio en el sexenio de Peña Nieto, como ocurrió también en el sexenio de Calderón con Finn Fisher, como ocurrió en el caso del estado de Morelos hace unos días, cuando la Comisión de Seguridad en el estado da a conocer pormenores de lo ocurrido con este obispo. Me parece que de una manera violatoria de la secrecía que tendrían que llevar, no solo porque sea deseable o porque yo lo quiera, sino porque legalmente debe ser así. Dar detalles sobre un proceso de investigación en curso. O sea, creo que la clase gobernante, independientemente de los partidos, ha sido proclive a la violación de datos personales y de la intimidad de ciudadanos que pueden ser opositores o no, o que pueden estar cumpliendo un papel dentro de la escena pública, y eso está mal. Ciertamente las instituciones, en el caso del INAI, en el caso del INE, en el caso de toda la institucionalidad autónoma, hay excesos y hay cosas que tendrían que ser de conocimiento público, y que no es así porque existe un extremo cuidado y una extrema complicidad por proteger a la institución. De hecho, pareciera una frase hecha: hay que cuidar a la institución, ¿no? Y ese cuidar a la institución implica muchas veces actuar de manera cómplice, actuar con opacidad ante los abusos y los excesos de quienes llegaron a cargos dentro de estas instituciones autónomas, cuyo objetivo era erradicar o contribuir a erradicar los excesos del sector público central. O sea, a veces puede ser que, y lo veo mucho en los comentarios, que soy muy rebuscado, pero lo que quiero decir de una manera muy sencilla, sí, es que trato de Espérame tantito, edición, por favor, borren toda esta parte anterior y dejen nada más ahorita que dice que ya va Échame la mano, adelante, Arturo. Sebastián. Pero te felicitaron por la palabra concatenar, por ahí. Concatenar, muy bien. Al menos por esa. Creo que sí concatenas bien tus ideas. Lo que pasa es que trato de ser preciso, inclusive en la elección de los vocablos. Por eso a veces soy un poco como el presidente López Obrador, no hablo de corrido. Pero por tratar de ser riguroso en los vocablos que elijo para describir una situación. En resumen, lo que quiero decir es que las instituciones creadas o dotadas de autonomía tenían el objetivo de combatir excesos en el poder central, ¿no? O sea,
Lo electoral, pues para que no dependiera del partido gobernante o de quien estuviera en el gobierno las elecciones. El Instituto de Transparencia para garantizar que los gobiernos dieran a conocer la información que debe ser de conocimiento público porque implica recursos y funciones públicas, y la protección de datos personales porque el Estado debe velar por garantizar la intimidad y la protección de datos de las personas. Pero luego quienes llegaron a esas instituciones que servían para corregir los excesos del pasado, incurrieron también en sus propios excesos, en el manejo presupuestal, en las decisiones que tomaron, muchas veces de manera facciosa o representando intereses ajenos a la función que constitucionalmente les tocaba. Entonces, eso es una realidad indiscutible, hay muchos casos para probarlo, pero también lo es que existe una legalidad a la que el Poder Ejecutivo, independientemente de que sea hoy el presidente López Obrador o él o la que vengan, tienen que respetar. Y me parece que hoy, más que nunca, tenemos que buscar la manera de que estos derechos, que son una garantía para todos los ciudadanos, queden perfectamente garantizados en el imaginario público, porque me parece que se ha construido una noción irresponsable de lo que es la intimidad y la protección de los datos. Bien, Arturo, gracias. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. A quienes nos acompañan les digo que tenemos todavía un par de videos interesantes. Uno de ellos, Claudia Sheinbaum, que anuncia que estará acompañando al presidente López Obrador en el informe final, el sexto informe del presidente López Obrador, que ha anunciado que lo va a realizar en el Zócalo. Dice Claudia Sheinbaum que va a estar ahí como ciudadana electa o como presidenta electa, pero que va a estar ahí. Tendremos ese video. También uno de Álvarez Maínez en una universidad donde hay una serie de preguntas y respuestas interesantes. Entonces, después de la mesa, tenemos todavía un poco de información. Arnoldo Cuellar, nos quedan 2 minutitos de postrecito para cada cual, por favor. Mira, este fin de semana estuvieron en Guanajuato tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez. Claudia estuvo el viernes y el sábado, recorrió 3 ciudades que son muy ganables para Morena, son San Francisco del Rincón, aquí muy cerca de León, la capital del sombrero, dicen sus habitantes, Irapuato y Celaya, todas ciudades del corredor industrial de Guanajuato. Ya gobiernan Salamanca y gobiernan Silao. El gran reto es León. En León no estuvo y en León pues es donde se centra la votación panista más fuerte. Claudia elevó el tono de su discurso y fue muy crítica del tema de la seguridad, del fiscal Samarripa, de la falta de coordinación con el gobierno federal. Y el lunes estuvo Xóchitl Gálvez, ayer todo lo contrario, estuvo en León, estuvo en Celaya, eventos con empresarios, prácticamente todos los organismos cúpula del sector empresarial se quitaron las máscaras y le echaron muchas porras a Xóchitl. Y Xóchitl culpó al gobierno federal de la inseguridad en Guanajuato, sistemáticamente, ¿no? El tema que quiero centrar un poco es que entre una y otra visita, el domingo, solo el domingo, en 24 horas, en León hubo 16 asesinatos. León es una ciudad que ha visto en los últimos meses cifras de 90 y 100 asesinatos, o sea, 3 diarios, pero en un solo día hubo 16 en medio de la visita de las 2 candidatas, que solo una de ellas estuvo en León. Y ese tema no va a poder ser enfrentado si persiste este ánimo después de las elecciones y cuando surjan los nuevos gobiernos, ¿no? Y bueno, pues fue el tono de los 6 años de Diego Sinue y de Andrés Manuel López Obrador, confrontados siempre por el tema del fiscal, ¿no? Entonces urge que la retórica elevada de tono y los incendios verbales que estamos viendo por todas partes, pues se vayan atemperando después del 2 de junio, incluso antes, en esos días de reflexión, porque lo que viene es muy complicado y ahí van a estar los mismos protagonistas, por ejemplo, la candidata a la gobernatura, sí, Lidia Denise García, y la propia Claudia Sheinbaum, muy probablemente, de acuerdo a las encuestas, después de pasar ese 2 de junio, que no es un trámite. Entonces, pues que se vayan poniendo de acuerdo, ¿no? Bien. Temoris Greco, por favor, postrecito. Pues bueno, pues está muy grave otra vez para variar el tema en Gaza. Está más de 1 millón de personas apretadas en el sur de Gaza,
en una zona que se llama Rafah, y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ya empezó a atacar la zona. Por lo pronto tomó el control del paso de Rafah, que es la única conexión que hay entre Gaza y el exterior a través de Egipto, y es, por lo tanto, también el sitio por donde entra o solía entrar la ayuda humanitaria. Y se han apoderado a bombazos de ese paso, con lo cual ya Israel tiene pues el control absoluto sobre todo lo que entra en Egipto, digo, en Gaza, y dirá que puede entrar o no. Pero lo que es más grave es que está pues arreando a la población, la está concentrando o intentando concentrar en un pequeño lugar, en un área que se llama Al-Mawasi, que es ahí donde quiere pues apretujar a todo el mundo, sin condiciones para ello, sin que haya alimentos y agua y medicamentos, o lo que hace falta, y por lo pronto pues ya va a iniciar esta ofensiva, o es lo que está anunciando, que es inminente. A pesar de que todo el mundo le ha dicho que no, incluso Estados Unidos, incluso sus aliados europeos, y también a pesar de que Hamás ya dijo sí a una propuesta de paz que ya había sido palomeada por Israel. O sea, que Israel ya había dicho sí, estamos de acuerdo. Si Hamás dice que sí, la vamos a aceptar. Hamás dijo que sí, y ahora Netanyahu está viendo cómo se escapa y se la quita de encima. Con esto está quedando pues demostrado que Netanyahu, más allá de lo que quiera todo el mundo, incluso de las manifestaciones que cada vez son más violentas adentro de su país, en donde le exigen llegar a un acuerdo para que puedan liberar a las personas que fueron capturadas por Hamás hace 7 meses, y hoy se cumplen 7 meses de guerra. A pesar de todo eso, le está determinado a sabotear todas las pláticas, los diálogos de paz, y seguir con esta guerra hasta donde termine. Y es un genocidio, hay que llamarlo con todo esto. Quienes tengan interés en el tema, es lo que seguimos tratando, es nuestro tema principal de cobertura en mundoabierto.info. Eso, gracias por esta imagen. Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, para cerrar, por favor, postrecito. No, pues mira, ya después de el conflicto en la Franja de Gaza y lo expuesto por Temoris, creo que es difícil poder concatenar un asunto adicional. Nada más agradecerles. Me sorprende mucho, yo he estado siguiendo Mundo Abierto, a pesar de la carrilla que ya el chat y toda tu audiencia sabe que suele cargarme Temoris semana a semana. Soy muy fan de su llorando y todo. La verdad es que es un trabajo muy necesario el que hace Mundo Abierto, y lo que iba a comentar es que me sorprende mucho también la polarización en ese tema. O sea, veo luego las respuestas que le dan, o los comentarios que le hacen, o las citas que hacen de sus informaciones y de sus análisis en las redes sociales, y auténticamente creo que hay una gran cantidad de personas deshumanizadas y carentes de comprensión sobre pues el horror que representa la guerra, y creo que pues el genocidio. O sea, es una palabra muy fuerte, pero no creo que haya otra manera de pues advertir o decir o describir lo que sucede en Gaza. Bien, pues gracias a los tres, gracias por esta participación. Son las 2 de la tarde con 59 minutos. El chat volcado en destacar las virtudes físicas e intelectuales de estos tres caballeros que participan en esta mesa. Así es que, Arnoldo, gracias. Y también nuestro prianismo. Su prianismo, bueno. Sobre todo el tuyo. A mí nada más me están por lo de cazar. La apología, no es una apología, o sea, si hay una ilegalidad, pues que se le persiga, eso está bien. Yo decía otra cosa, pero bueno, pues así es. Es que no lo concatenaste bien. Sí. Sí, faltó concatenarlo, así es.
Temoris, ya, gracias. ya todo el mundo usó la palabra, ¿cómo dicen? Coquetear, no, concatenar. Me la voy a aprender. Sí, está bien. Gracias. Un abrazo. Que estén bien. Arnoldo, Temoris, Arturo, hasta pronto. Gracias. Gracias. Nos vemos.